Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Francisco González, soy Project Manager en Telefónica, más de 20 años de experiencia en el sector del aprendizaje y actualmente responsable coordinador de la oficina técnica de Universitas, la Universidad Corporativa de Telefónica. Hoy estamos aquí para asistir a la segunda Masterclass que se enmarca dentro del curso de digitalización aplicada al sector productivo y que organiza CEPIME, la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa, y que está financiada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a través de los fondos Next Generation. Estamos en directo en YouTube y bueno, esta iniciativa se enmarca siempre para mejorar las competencias y habilidades de los trabajadores ocupados por cuenta ajena y por cuenta propia en cualquiera de sus variantes. También quiero decir que esta sesión se realiza gracias a la colaboración del partner tecnológico Telefónica Educación Digital. Quiero decir que esta masterclass está dentro de un curso al que, si alguno de los que me estáis escuchando no está inscrito, os animo a que lo hagáis. Un curso de 30 horas a lo largo de 6 semanas y que tiene, entre otras, esta masterclass. Bueno, masterclass. Vamos a estar hoy con un experto que tengo aquí a mi lado, Héctor Robles, al cual haré una breve presentación dentro de poco, viendo la masterclass titulada ¿Cómo puedo gestionar el talento de mi empresa en la era digital? No voy a decir mucho más de la sesión, de la masterclass, ya sí sobre el currículum de Héctor Robles. Tiene un amplísimo currículum, más de 28 años de experiencia en temas, experto en innovación, estrategia, autoliderazgo, transformación digital, fundador de la consultora de transformación empresarial Domo y del movimiento Honest Strategy. Como digo, él tiene un amplísimo currículum, siempre enfocado a temas de transformación empresarial y con metodología para hacer que las personas sean siempre personas o empresas exitosas, felices y sostenibles. Un breve apunte sobre las empresas con las que ha colaborado, todas ellas muy importantes: ThyssenKrupp, TESA, Caser, Ilunion y un amplio espectro de grandes empresas. Él tiene un blog, hectorroblestodojunto.es, especializado en programas de ejecutivos en universidades y escuelas de negocio, y forma parte del Top 100 Speaker en España, año 19, 21 y 22. Buenas tardes, Héctor. Hola, buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo todo tuyo, el plató y la audiencia, muchísimas gracias. Luego nos volveremos a ver aproximadamente 45 minutos de exposición. Os animo a que nos mandéis preguntas que os interesen y por las cuales tengáis algún tipo de interés. Se las plantearemos a Héctor en un periodo final 5 o 10 minutos y luego, bueno, pues hablaremos de la finalización. Todo tuyo, Héctor. Muchas gracias. Ayer estuve cenando con un joven empresario como yo, de 50 años, y este joven empresario me contaba cuáles eran sus retos. Estábamos hablando de retos como que el equipo tire más del carro, que encontrar gente para ciertas áreas, sobre todo gente del área de tecnología, ¿no? Bueno, pues retos como cómo liderar gente de su equipo a sus propios equipos. En fin, tenía muchos retos y cuando terminó, que yo iba anotando, estaba con una libreta, yo le pregunté, oye, pero esto, ¿todo qué tiene en común, no? Y el nombre de la charla, por cierto, vamos a poner la presentación, ¿la tenemos por aquí? Ahí la tenemos. El nombre de la charla tiene mucho que ver con esto, con personas, que es justo el reto que tenía, la suma de retos o lo que tenía en común los retos de este empresario ayer cenando por la noche. Y es que podemos decir que casi todos los retos importantes de las empresas hoy en día tienen que ver con personas. Concretamente, tiene que ver con cómo atraer, gestionar, desarrollar y motivar a lo que ahora se ha llamado talento, pero que a mí me gusta poner ahí delante personas, por supuesto, personas con talento. Y de esto va la charla de hoy. Fijaros el título que hemos elegido, que es ¿Cómo puedo gestionar el talento de mi empresa en la era digital? Yo le quiero dar un enfoque
a esta charla en dos líneas. Una línea es la línea personas, es decir, cómo gestionar personas, cómo atraer personas muy válidas a nuestra empresa, cómo mantenerlas, cómo motivarlas, cómo hacer que aporten todo su valor, todo su talento, y también tecnologías, es decir, qué pequeñas herramientas nos pueden ayudar en el día a día. Y voy a ceñirme a herramientas muy sencillas. Estamos aquí en un entorno donde hay muchísima tecnología en esta gran empresa, pero a lo mejor hay herramientas más sencillitas para cualquier tipo de empresa, pero sobre todo para empresas medianas, empresas pequeñas e incluso micropymes que pueden funcionar muy bien a la hora de gestionar el talento. Hay una frase que me encanta decir que es: conoce a las personas y tendrás un poder infinito. Y digo esto porque cuando hablamos de gestionar talento rápidamente nos ponemos a utilizar técnicas, estrategias, metodologías de gestión del talento. Y yo creo que hay una cosa que es muchísimo más importante, que es entender a las personas. O sea, tú lo que quieres es que la gente buena venga a tu empresa y que la gente buena que ya hay en tu empresa permanezca mucho tiempo en ella y que además de permanecer en ella aporte lo mejor de ella misma. Pues lo más importante para hacer es conocerla y sobre todo conocer sus necesidades. ¿Hablamos de necesidades? Hablemos de un señor que seguro que conoces, que te sonará, que es la pirámide de Maslow. Y la pirámide de Maslow, que lo vemos aquí en esta pantallita a la izquierda, este señor que vemos ahí sonreír es Maslow, nos hablaba de qué necesidades tiene todo ser humano y nos hablaba de unas cuantas, que ahora veremos. También me gusta hablar mucho de Barrett. Yo estoy certificado en la herramienta de Barrett, el señor de la derecha, que también sonríe y ves que en vez de una pirámide son dos pirámides. Bueno, pues lo que yo te voy a contar ahora son 8 necesidades de todo ser humano, cualquier ser humano en cualquier lugar del planeta, de cualquier condición social, género, cualquier ser humano. Fíjate qué poder vas a tener si tú integras realmente esas necesidades y miras cómo poder satisfacerlas con tu empresa, para el objetivo que tenemos hoy en la charla, que es atraer talento, retener talento, desarrollar, motivar el talento. Y son 8. Vamos a ir con la primera. Primera necesidad que decían estos dos señores, la salud y el bienestar. Fijaros que en el mundo de la empresa es algo que lleva no tanto tiempo poniéndose en valor. Entonces, una de las cosas principales que tenemos es la salud. Una empresa que cuide el bienestar de sus empleados es una empresa que atrae talento para ella. Voy a ir rápido con las 8 porque el grueso de la charla que vamos a tener ahora va a ser cómo aplicar esto en el día a día en tu empresa. O sea que primero las voy como a enumerar rápidamente, ¿no? Pero toma nota porque de verdad que en esta presentación hablaba de que yo me dedico a la innovación, pues yo he hecho innovaciones, sobre todo hasta el año 2010, entre el año 2000 y 2010, donde lo único que he hecho, no había en aquella casi redes sociales, entonces cómo yo entendía qué productos físicos sacar al mercado, teniendo en cuenta esto que estamos viendo ahora, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta las 8 necesidades. Toma buena nota. La primera es salud, como decíamos. ¿Cuál es la segunda? La segunda es seguridad. Todo ser humano quiere tener la seguridad de un techo, un salario, poder comer, sentirse seguro a nivel físico. Entonces, fíjate que una empresa que aporta seguridad es una empresa atractiva. Ya veremos luego qué tipo de seguridad y cómo lo aporta. La tercera, vamos a darle ahí, reconocimiento. El ser humano quiere reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? De dos. De los demás, lo que se llama reconocimiento, y también de uno mismo, autoestima. La cuarta, sentido de pertenencia. Somos tribu, siempre, desde que el hombre es hombre y habita este planeta, se ha asociado en tribus precisamente también para tener más seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, sentirse seguro y sentirse querido. La quinta es sentirse útil. Está de moda la palabra propósito. Llevamos hablando de propósito, pues no sé, pero media década o una década es la palabra de día en las empresas. El propósito responde al para qué. ¿Para qué está esta empresa? ¿Para qué existe?
Pues una de las mejores maneras de atraer talento es que tu empresa tenga un propósito que llame o motive a la gente que tiene talento. Sentirse útil. En la pirámide de Maslow está arriba en el vértice de esa pirámide. La sexta ya es crecer, aprendizaje continuo. Todas las personas tenemos la necesidad de sentir que crecemos y no nos quedamos estancadas. Es interesante porque cuando hablamos de todas estas necesidades, llevamos ya 6, no todo el mundo es consciente de que las tiene. Hay personas que son más conscientes, por ejemplo, de la seguridad, pero a lo mejor no son conscientes de la necesidad de cuidar su salud. El que no sea consciente no quiere decir que no lo tenga. Estamos hablando de necesidades de todo ser humano. La sexta, estábamos hablando de crecer, aprendizaje continuo. Una empresa que promueva el crecer a las personas, que forme y les permitan que aprendan continuamente, es una empresa mucho más atractiva. Luego veremos cómo. La séptima es libertad de espacio y tiempo. Y fíjate que no se nota muy bien, pero esta séptima la he separado un poquito de las 6 anteriores. Porque esta y la siguiente son 2 necesidades donde la gente, sobre todo joven, aunque no solo, está pisando fuerte y es más consciente desde hace no muchos años, y especialmente desde la pandemia del año 2020, que es la libertad de espacio y tiempo, la libertad de poder estar y trabajar en cualquier lugar o desde cualquier lugar y de gestionar su propio tiempo. Y esto es muy interesante porque las empresas vienen de un paradigma totalmente diferente. Vienen del paradigma de fichar en un espacio concreto y fichar en unas horas concretas, es decir, no es libertad espacio-tiempo. Bueno, pues la gente, insisto, no solo joven, pero gracias a gente joven que empuja con esta necesidad de libertad, hay otra gente también que está valorando esto como una motivación a la hora de aportar su talento en una empresa o en otra. Y otra libertad, que es la de expresar su autenticidad, ser uno mismo, desarrollar su creatividad. De nuevo, en la pirámide de Maslow, Maslow la pone arriba en ese vértice, en autodesarrollo, pone la creatividad. Por cierto, una de las habilidades que sorprendentemente siempre salen como más importantes en cualquier estudio, World Economic Forum, LinkedIn, cualquier lugar que haga desde hace unos 10 años un estudio sobre la habilidad más importante para un trabajador hoy, para poder ser alguien de valor en una empresa, es la creatividad. Estas son las 8 necesidades que yo desde hace ya unas décadas, 2 décadas y media, descubrí y con las cuales pude innovar en productos. Vamos a ver estas 8 necesidades, cómo aplicarlas en el día a día para atraer, desarrollar, motivar al talento. Y lo vamos a ver en 3 etapas, porque claro, al talento le podemos querer atraer, por un lado, es decir, no está en nuestra compañía, está por ahí pululando, y lo que queremos es que venga, es una de las grandes necesidades, precisamente en esta conversación que tuve ayer en la cena, era una de los retos clarísimos. Bueno, yo lo oigo constantemente, cada vez que hablo con algún empresario, me cuesta encontrar gente para mi empresa. Es un poco paradójico, la verdad, pero hay gente con ganas de trabajar y hay empresas con ganas de talento, pero necesitamos que haya un encaje, ¿no?, entre unos y otros. Entonces, vamos a ver cómo tu empresa puede captar el mejor talento que hay ahí fuera. Es decir, una vez que le hemos captado, que ya está en nuestra compañía, ¿cómo hacemos para sacarle todo el provecho y que esa persona se desarrolle y esté motivada? Hay una frase que no me acuerdo muy bien que decía alguien que más te vale formar a alguien aunque se te vaya, ¿no?, pero tener a alguien talentoso, lo que quiere decir esa frase es tener a alguien aportando su talento dentro, que tener a alguien sin talento, al cual no se le apoya, no se le forma y no está aportando todo su talento, ¿no? Es una pena no aprovechar el talento, y esto es lo que vamos a ver el durante, y finalmente vamos a ver el después. Y no te adelanto de qué va esto de después, pero es muy interesante, porque cuando el talento ya no está en nuestra compañía, hay un par de cosas que hay que hacer que son tan importantes como todo lo que hemos hecho en el antes y en el durante.
¿Vamos a ello? Bueno, en el antes tenemos el talento, que puede estar trabajando en otras empresas, puede estar no trabajando, puede estar formándose, y queremos gente talentosa en nuestra empresa. Claro, las motivaciones que había antes para que alguien fuera a una empresa son muy distintas a las que hay ahora. Antes había una empresa con una marca, un nombre y una carrera profesional, y eso era lo que llamaba la atención. Y hoy llama la atención otro tipo de cosas, sobre todo la cultura de la empresa. Es decir, cómo es la empresa. No qué nombre tiene, no a qué sector se dedica o no el número de empleados que tiene, sino cómo es la empresa, cuáles son sus valores, cuál es la base de creencias y comportamientos que tiene. Es complejísimo la cultura, es una de las áreas que trabajo, nos daría para otra clase bastante más larga que esta, pero solo quiero que seas consciente de que trabajar la cultura de tu empresa es la clave para atraer el talento. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, por supuesto, lo primero de todo, diagnosticando tu cultura, entendiendo cómo sois, para luego poder comunicar la realidad de lo que sois o cambiar aquello que nos gusta para adecuaros a los tiempos que corren y poder atraer talento. Eso lo dejamos por un lado. Pero una vez que ya tienes la cultura que tú quieres tener, hay que exponerse. Y esto es un gran cambio de paradigma respecto a otras eras. Estamos hablando ahora de la era digital. En las eras anteriores, la era industrial, por ejemplo, la exposición no era necesaria. O mejor dicho, sí, teníamos una marca, no vamos a hablar de marcas, pero gran empresa de bebidas. Bueno, pues todos la conocemos y sería un honor para mí trabajar allí. Esa era la exposición que había, no había más. Y fíjate que no había una exposición con marca personal de personas de la empresa, era una exposición muy de marca, no de personas. Ahora esto ha cambiado radicalmente. La exposición que necesita una empresa para poder captar talento tiene que ser auténtica. ¿Por qué? Porque el talento valora empresas auténticas, marcas auténticas. El talento de hoy en día. Bueno, pues yo recuerdo hace varios proyectos de transformación empresarial, por ejemplo en 2009 ya estaba hablando con empresas para decirles que cuando muestren sus productos, que sean los propios empleados que los muestren, que no hagan vídeos muy maquillados, entiéndeme, es decir, vídeos donde hay mucho postureo, podemos decir, sino que sea auténtico, que sean ellos mismos. Porque cuando entre alguien de fuera a una entrevista o a trabajar allí, si viene alguien con la dentadura brillante de 2 metros y al final, entiéndeme, se encuentra alguien de 1,50 y calvo, pues dice, yo es que esperaba que aquí todos fueran guapísimos de 2 metros. No. Lo que quiero decir es que cuanto más te expongas y más auténtico, más vas a ser tú exponiéndote al mundo y habrá talento que no le intereses, pero al revés, habrá talento que esté muy interesado porque, viendo cómo eres, quiere trabajar en una empresa con esos valores, con esa forma de hacer, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos. ¿Cómo nos exponemos? O mejor dicho, ¿por qué canales nos exponemos? Recuerda que voy a darte algunas herramientas, ¿no? En este caso son canales para exponerse. Bueno, pues hay uno que según todas las estadísticas está creciendo como la espuma, que es el audio. Ya sabes, los podcasts, esta manera de comunicar con el mundo mientras alguien te está escuchando, como puede ser caminando, cocinando, haciendo cualquier actividad. Está creciendo exponencialmente. Por lo tanto, tener un podcast es una muy buena manera de exponerte al mundo. Un podcast donde a lo mejor entrevistas a gente que te cae bien, que está alineada con tus valores, del tema que sea. No es tan crítico el tema, lo importante es seleccionar adecuadamente por valores a la persona que estás entrevistando. O hablar de algún tema que os parece importante. Yo, por ejemplo, he salido en un podcast de una empresa de seguros, por decir algo, y el podcast, la temática es innovación y emprendimiento. Fijaros que no es una temática de seguros, es de innovación y emprendimiento. También está muy interesante el canal de YouTube. ¿Por qué? Fíjate que no aparece en esta pantalla las redes sociales por ningún sitio. ¿Por qué? Pues porque YouTube es un repositorio de información donde alguien, después de 5 años desde que publicas algo, puede encontrarte.
si algo que está buscando tú lo tienes explicado en un vídeo, esa persona te va a encontrar y tendrá la misma fuerza que el primer día. Sin embargo, en las redes sociales, cuando pones vídeos y pones cosas, cuando pasa un solo día o 2 o 3 días, eso se ha quedado perdido en el ostracismo. Nadie encuentra esa información y has hecho un trabajo, un esfuerzo, una dedicación que pasa desapercibida. También es muy interesante el email marketing, es decir, las famosas newsletters. Es una manera maravillosa de crear una relación con tu público, de enviar cada X tiempo un contenido y poder interaccionar con él. Ahora bien, esas 3 redes que ves ahí, habría que añadirle algo que permita crear comunidad. ¿Qué es crear comunidad? Pues crear gente alineada con esa forma que tienes de ser, que tu empresa tiene, con esos valores que tiene tu empresa, pues en el caso de esta de seguros, el valor de la innovación, que entre ellos interaccionen. Las comunidades son uno de los mayores poderes que tienen las empresas hoy en día. No es sencillo, yo tengo que ser honesto, si yo te digo crea una comunidad ahora, ya te aseguro que lleva tiempo, que hay teclas que tocar que no siempre funcionan para crear comunidad, pero si tienes claro que la comunidad es una de las mejores maneras de atraer talento a tu empresa, pues puedes buscar ese camino de aprendizaje de cómo crear una comunidad. Entre otras cosas, la comunidad tiene una ventaja también, es que la comunicación es bidireccional. Es decir, es de la comunidad a tu empresa y entre ellos, y de ti hacia la comunidad, y no solo de ti hacia un público, ¿no? Que también es otro cambio de paradigma respecto a los años o las décadas anteriores. Esto, no quiero darte demasiada información de todo, porque tenemos 45 minutos, pero me parecía que era lo más interesante para entender cómo atraer talento, sobre todo exponiéndote de manera auténtica con tu cultura y en los canales que hemos visto ahí. Algunas cosas que han cambiado también en los paradigmas del mundo del trabajo y de la empresa son que no vendemos, nos compran. Yo me acuerdo cuando iba a vender a empresas, servicios de consultoría, yo llamaba en frío, yo me imprimía unos boletines, hacía unas llamadas, decía voy a estar en tal zona, cogía el coche, iba a visitarles y me atendían. Esto ha desaparecido, o sea, es prácticamente imposible que esto ocurra. Ahora es la gente la que, viendo todas las opciones en las redes sociales, en canales de podcast, YouTube, etcétera, por referencias, son los que van a comprarte a ti. Y además, si hablamos de talento, pues es lo mismo. Ya no somos nosotros quienes seleccionamos al talento, también el talento nos selecciona a nosotros. Así que se convierte en una selección en doble dirección. Y la recomendación que te doy como alguien que quiere seleccionar talento es que lo hagas por valores. O sea, cuando yo selecciono a gente para mi equipo, no estoy buscando tanto las habilidades y las competencias de entrada o mucho menos un título. Estoy buscando sobre todo unos valores y una actitud. Entonces, los valores que entren en la primera fase del filtro del talento para tu empresa. Esto, lo que estamos viendo, es lo que yo hago antes de atraer talento, para atraer talento. Imaginemos que el talento ya ha entrado en tu empresa. Lógicamente hay que sacar lo mejor de él. Esa persona tiene que sacar lo mejor, tiene que aportar todo lo que lleva dentro, o sea, el famoso talento. Lo he llamado desarrollar el talento y motivar al talento. Pero antes de entrar en ver qué estrategias podemos tener, te quiero contar dos cositas. La primera es que cuando comunicamos, podemos comunicar de una persona a una. Tengo una reunión contigo, nos sentamos delante y te cuento algo. Podemos comunicar de uno a varios. Tengo un grupo de 20 personas, me siento en una sala y les explico algo. Y podemos comunicar de uno a toda la empresa, por ejemplo, ¿no? También lo llamo, en vez de uno a todos, le llamo uno a infinito. Los medios digitales están favoreciendo el poder llegar uno a todos, o uno a muchos, o uno a infinitos. Y es también un cambio de paradigma. Antes, cuando no había medios digitales, lo que hacíamos era, pues eso, reuniones de uno a uno o uno a varios. Pero si tienes una empresa grande o quieres llegar, por ejemplo, a través de Internet al infinito,
no existía, por lo tanto no podías hacerlo así. Y esto es muy interesante porque veremos ahora que vamos a usar herramientas donde nos vamos a centrar también en el uno a todos para aprovechar el mundo digital, ¿no? Y así que una sola comunicación llegue al mayor número de gente posible. Y luego hay una manera de comunicar que es muy interesante. La tradicional es la síncrona, es decir, los que me estáis viendo en directo os habéis conectado un día a una hora, ¿cierto? Habéis tenido que cuadrar la agenda, buscar un sitio tranquilo, con buena conexión, etcétera, etcétera. Tiene bastantes hándicaps, tenéis que superar bastantes barreras para que tú y yo podamos estar ahora viéndonos. Sin embargo, los que lo vean grabado es en asíncrono, es decir, no es en el mismo momento presencial a la hora que yo estoy grabando esto, ni tenéis que estar buscando, vosotros estáis donde os da la gana, el día que os da la gana decidís abrir un sencillo teléfono móvil y me estáis viendo. Esta comunicación asíncrona es muy interesante y la vamos a utilizar para motivar y desarrollar el talento en esta etapa en la cual está en nuestra empresa. Lo primero, dentro de la fase de durante el talento en mi empresa, tenemos el onboarding, el famoso aterrizaje. Cuando alguien entra a un sitio, bueno, aquí tenemos una foto muy graciosa del metro de Japón, ¿no? Venga, para adentro, onboarding. Espero que el onboarding de las personas en vuestra empresa no lo hagáis así, a presión, sino ayudándoles a entender quién es vuestra empresa y cómo funcionáis. Esto es lo primero que hay que hacer. Y por mi experiencia, un mal onboarding, fíjate que el onboarding es lo primero, una vez que está en tu empresa. Esto es como las películas, ¿no? Lo más importante de una película es cómo empieza y cómo termina. Y el onboarding es cómo empieza la experiencia de una persona que va a trabajar a tu empresa. Y no se le da mucha importancia al onboarding. El onboarding la tiene. ¿Qué cosas tenemos que hacer en un onboarding? Pues muchas, pero yo no voy a contarte todas. Sí, algunas ideas que me parecen interesantes y que a lo mejor pues, por otros lugares no has oído. La primera es, explica a base de tutoriales y protocolos cómo funcionan las cosas, dónde está la información, quién es quién, cómo es el flujo de trabajo, bueno, pues las cosas muy básicas. ¿Hasta ahora cómo se hace esto? Pues vas de la mano y vas presentando a la gente y asignas una persona, en el mejor de los casos, para que acompañe durante un tiempo al nuevo, bueno, en fin, todo esto. El problema de esto es que esa persona que va a estar contigo pues tiene ya su carga de trabajo, encima tiene que acompañar al nuevo, etcétera, etcétera. Solución, tecnología. Microlearning son pequeñas píldoras de aprendizaje sobre temas concretos, el que sea. Pues aplicar esas pequeñas píldoras, que pueden ser vídeos o audios, a el onboarding. Esto lo hago yo con dos cosas, sobre todo presentar a las personas del equipo y presentar protocolos, procesos. Por ejemplo, ¿qué es un proceso? Un proceso puede ser cuando alguien entra, cuando entra un pedido de un producto, nosotros el pedido le pasa a este departamento hace esto, aquí se aprueba, cuando ya está firmado pasa aquí, se almacena, se archiva aquí, bla, 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 bla. Vale, pues todo eso explicado. Ocurre también explicado y grabado en un vídeo, por ejemplo, ¿no? O en un audio. Veis que pongo también, o un PDF. El PDF para mí sería un complemento al audio y al vídeo. ¿Por qué es interesante dejarlo grabado? Porque la persona cuando entra a trabajar en un sitio, su mente no tiene una atención plena en lo que le estás contando. Está desubicado, está en un territorio que es nuevo para esa persona. Y tú le estás explicando las cosas y poniendo un interés en que lo aprenda, en que ser claro, conciso, pero da igual. Esa persona el primer día está aterrizando y por mucho que ponga está desubicada todavía, ¿no? Los primeros días. Pero si le queda grabado, tú se lo has contado y si tiene alguna duda va a mirarse ese vídeo y va a ser todo más eficiente. Otra cosa interesante es que los compañeros sean también quienes graben ese vídeo y ese audio. Es decir, que no solo sea una persona encargada en la empresa de te damos el onboarding, mira, aquí funcionamos así, cuando hay un pedido hay que hacer esto, sino que si hay un compañero encargado del área de pedidos,
que sea él el que explica el protocolo para cuando hay o el proceso de un pedido, por ejemplo. Y es una buena manera de que esa persona vaya poniendo cara a las personas de distintas áreas. En este área está María, que es la de pedidos, y María me está explicando con un vídeo. En este área está no sé quién y me lo está explicando con un vídeo. Un tercer punto que me parece muy importante es que no solo hablemos de protocolos, de tutoriales, procesos, sino hablemos de una de las cosas que, si te fijas al principio, hablábamos del propósito. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de 8 necesidades de todo ser humano, de toda persona? Bueno, pues una de ellas es sentirse útil, sentir que tiene un propósito, que la empresa está haciendo las cosas para algo. Es más, que su puesto tiene un propósito en sí. O sea, voy a entrar a trabajar en este puesto y tiene un para qué. Mi propósito en este puesto es este. Bueno, pues yo explicaría también, grabado en vídeo, etcétera, etcétera, la misión, los valores y la visión de la empresa. Esto es fundamental y que sea además de una manera clara. Yo aquí lo que me he encontrado, y de hecho siempre trabajo en empresas con las que empiezo un proyecto, de nuevo la revisión de la misión, los valores y la visión, porque el problema no es cómo lo comunicas, el problema es que muchas empresas no han hecho un gran trabajo de claridad en cuanto a cuál es su misión, sus valores y su visión. Otro tema importante es que sea bidireccional la comunicación en el onboarding. Es decir, tú en el onboarding le cuelgas vídeos, le cuelgas audios, le cuelgas un PDF y esa persona va a estar viendo información. Probablemente, yo siempre creo que es deseable que haya un primer acompañamiento en persona y luego se le da este material. Pero pueden surgir dudas, porque una cosa es el primer día o los primeros días verse vídeos y otra cosa es empezar a funcionar. Estás trabajando, estás haciendo cosas y surgen dudas. Pues que haya un canal para comunicar las dudas, las preguntas, los comentarios incluso, en una plataforma o en algún sitio donde sea asíncrono. ¿Te acuerdas? Síncrono es voy a quedar con mi responsable para preguntarle dudas, eso es síncrono. Asíncrono es yo plasmo las dudas y cuando pueda me las contesta. Y es mucho más eficiente, que es de lo que se trata en la era digital. ¿Qué herramientas tenemos para hacer estos tutoriales, protocolos, para hacer toda esta comunicación? Pues sobre todo, por supuesto, grabar audio. Yo grabo audios para mis clientes, yo lo grabo con mi teléfono móvil, no hace falta ninguna herramienta más, un buen teléfono tiene calidad suficiente para grabarnos un audio, e incluso vídeo. Yo grabo en vídeo muchos tutoriales para mi propia empresa. E incluso yo lo haría de manera espontánea, es decir, que con un guión claro de qué queremos contar, la compañera María del área de compras va a explicar una parte del proceso de compras, incluso puede hacerlo ella misma con un trípode y un móvil. O sea, lo que yo quiero que veas es que si tú eres una micropyme, por ejemplo, o una pequeña empresa, y estás pensando que todo esto es complejo, que hace falta recursos, lo que yo quiero es que te quites eso de la cabeza y que no sea una excusa los recursos. Que tú puedas poner el móvil así y decir, hola, soy María, mira, esto lo hacemos así, 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 y ya está. Y si hay algo en plataformas digitales, bueno, en pantalla, algo que hay que explicar dónde guardáis los archivos, bueno, en fin, cosas de este tipo, hay varias aplicaciones para grabar tu pantalla mientras navegas por la pantalla. Una muy conocida es Loom, que la tenéis ahí abajo en el logotipo, pero fíjate, Dropbox, esa plataforma de archivos, tiene también una opción para grabar lo que pasa en pantalla. Vimeo tiene también, o Vidyard, que es el logotipo que veis a la derecha, Vidyard es otra opción. Tienes 4 opciones para grabar pantalla. Yo tengo un servicio de soporte de una aplicación, de un software, donde el soporte me lo dan con pantallazo, con grabaciones de pantalla, y funciona de fábula, asíncrono, todo perfecto. Bien, hemos visto primero durante el proceso de alguien dentro de una empresa, tenemos primero el onboarding y luego toda la estancia de esta persona en la empresa. Cosas importantes. ¿Te acuerdas que una de las necesidades de las 8 era crecer?
aprendizaje continuo, crecer, pues una de las cosas que tenemos que ayudar es a que crezcan. Yo no te voy a hablar ahora de qué tipo de formación necesita tu empresa, etcétera, etcétera, pero sí que aproveches la tecnología y que aproveches la manera de consumir contenidos que hay hoy y que no había hace 10 años. ¿Cómo es esa manera de consumir que hay hoy y no había hace 10 años? El microlearning que hablamos antes. La gente quiere consumir pequeñas pildoritas, vídeos de 3 minutos, vídeos de 5 minutos. Me dio un vídeo sobre un tema muy concreto, es decir, en vez de tener un tema enorme, lo que hago es trocearlo y te hablo solo de cómo hacer, si fuera por ejemplo grabar vídeo, cómo iluminar qué micro es el micro más adecuado para poder grabar un vídeo. Y ya está, no hay nada más. Pero yo lo combinaría con formación presencial. Y fíjate que estamos hablando de algo digital y dices, Héctor, ¿cómo puede ser que me hables de microlearning, que es digital, y además me recomiendes presencial? Cuando hubo la pandemia nos dimos cuenta no de la importancia y el valor que tiene solo lo digital, sino también lo presencial. Entonces yo creo que han venido los dos mundos a unirse en uno solo. La formación que yo propongo, es la que a mí me gusta dar, es presencial un poquito y luego tienes el contenido, otro contenido que complementa lo presencial en las píldoras en el microlearning. Aprendizaje, fundamental. Una empresa que tiene un buen plan de formación es una empresa que ya sube puntos para atraer talento. ¿Te acuerdas de la otra necesidad que era pertenecer, sentir que pertenece a una tribu, a alguien? Claro, lo que ocurre en la tribu es que en la tribu entre ellos hablan. Las empresas muy verticales, donde gente de un departamento no habla con otro departamento, o incluso en vertical, es decir, los operarios no hablan con el directivo, o sea, eso cada vez está funcionando menos. Para crear sentido de pertenencia debemos tener espacios donde todos puedan hablar con todos. Y esto lo promueve una red social interna. Una red social donde, en este caso, la red social es libre, sin normas más allá de las normas de educación, por supuesto. Pero no es una red social donde solo uno puede poner contenido. No es un boletín informativo. Es un espacio donde la gente puede comunicarse. De nuevo, hay redes sociales corporativas, son de pago, son importantes, hay que hacer una configuración y no creo que sea necesario o imprescindible. Yo ya en el año 2000, me parece que 12, empecé a trabajar con grupos de Facebook en empresas. No te hablo de empresas pequeñitas solo, me hablo de empresas de 400 empleados, por ejemplo. Y para ellos era chocante porque no tenían esa cultura de tener un grupo donde todos podemos hablar. Además, tenían la mentalidad de que Facebook es algo personal, yo no quiero mi cuenta de Facebook para poder trabajar, ¿no? El que encuentra un motivo, encuentra el cómo. Entonces, bueno, pues solventamos todas las barreras y los frenos que hay, pues créate una cuenta solo para esto, que utilices para el trabajo, etcétera, etcétera. Al final, es una de las mejores herramientas que utilizo yo en procesos, cuando voy a hacer procesos de transformación o procesos de formación en empresas, a tal punto que cuando yo me voy del grupo, ellos quieren continuar, hablo de equipos de dirección, etcétera, quieren continuar con el grupo. A día de hoy particularmente no uso Facebook, pero sí uso Telegram y hay personas que utilizan WhatsApp, pero WhatsApp Business, sobre todo ahora que ya organiza todo por canales, tanto Telegram como WhatsApp. Es decir, tú puedes hablar de distintas temáticas y son como canales donde la gente va debatiendo, hablando o compartiendo. Importante, generar tribu, pero no solo generar sentido de pertenencia, sino en esa misma red social poder encontrar apoyo. Tú imagínate cómo se va a sentir alguien que tiene una duda, la plasma como en los famosos foros que había y creo que hay a día de hoy. Yo no soy consumidor de foros, pero sé que había muchos foros donde alguien tenía una duda y la propia gente del foro le iba ayudando. Tú imagínate tener una red social donde cualquier persona de la empresa tiene un reto, una duda, algo, lo cuelga y cualquier persona que pase por allí puede ayudarle. De hecho, se podría crear, y de hecho lo creo en algunas empresas, la figura de facilitadores.
es decir, facilitadores de los otros, del resto. Esto es muy interesante para algo que veremos luego. Importante, acabo de terminar un proyecto hace 4 días de transformación de una organización donde había una persona cuya directora no estaba muy contenta por su rendimiento. No estaba, fíjate que si hablamos de talento, no estaba aportando todo su talento. ¿Sabes lo que pasaba? Lo que pasaba es que no tenía retos, se había acomodado. En cuanto pusimos retos, es decir, en cuanto la retamos a esa persona, se empezó a motivar y empezó a aportar todo su talento a la empresa. Cuando yo entré en este proyecto, esa persona estaba a nada de ser despedida por su jefa. Cuando yo salí, eran las personas donde la jefa estaba más satisfecha, con quien más satisfecha estaba. Y lo único que cambió, no cambió absolutamente nada más, que empezamos a ponerle retos. Entonces, generar retos dentro de una empresa, para lo que sea, generar retos, y sobre todo retos si son colaborativos, es decir, entre personas de distintas áreas, es una manera excelente de motivar al talento. El talento, ¿recuerdas aquella primera diapositiva de las 8 famosas necesidades que dan un poder tremendo? El talento lo que quiere es sentirse útil. Y si le pones retos y empieza a resolver retos y aportar cosas a la empresa, se siente útil. He puesto ahí una herramienta que me parece muy curiosa porque es una herramienta visual para trabajar online con POSITs. O sea, son como los POSIT de toda la vida, pero para trabajar online. Dices, bueno, Héctor, esto no sé si nos hará falta. Pues depende. En mi caso yo la utilicé precisamente en plena pandemia, trabajé con una farmacéutica que tenía en 9 países de Centroamérica a su equipo distribuido. Entenderás que la dificultad de ir en pandemia y además hacer sesiones para 9 países era complicado. Entonces hay ocasiones donde generar ideas o trabajar de manera visual pero a través del ordenador puede ser interesante y Miro es una de las herramientas más populares. Bien, otra cosa importante para el talento en su estancia en una empresa es poder medir, poder saber y que se pueda expresar cómo se siente respecto a las cosas importantes de una empresa. Y no sé si te acuerdas de las primeras diapos. ¿Qué es lo importante en una empresa? ¿Cuál es su propósito o misión? ¿Cuáles son sus valores? Acuérdate que el talento viene o se despide o se va por valores. ¿Cuáles son vuestros valores? ¿Cuáles son vuestros valores? ¿Cuál es la visión hacia dónde va la empresa? Entonces, ¿cómo podemos testar si la gente está viendo que esto se está atendiendo bien, que este valor, este otro? Yo te voy a dar una cosa que yo inventé, pero te voy a dar, por si acaso no quieres utilizarla, te voy a dar otra alternativa. Yo inventé un panel, esto olvídate porque esto es pero lo que quiero que veas es el concepto. Es un panel donde tenemos lo importante en una empresa. Si ves un triángulo a la izquierda, pues pone los accionistas, los usuarios internos, que son, en este caso, los empleados y colaboradores, y los usuarios externos, que son los clientes. Entonces, ¿cómo estamos atendiendo a las necesidades de los accionistas? ¿Cómo estamos atendiendo a las necesidades del empleado? ¿Cómo estamos atendiendo a las necesidades del cliente? Esto es muy interesante. Hay personas, yo me acuerdo en el año 2012, en un proyecto de transformación de ese año, en unas entrevistas iniciales, pregunté a uno de los directivos del equipo directivo cómo veía la empresa y tal. Y esta persona estaba, no sé qué palabra utilizar, pero tenía una gran confusión interna porque él consideraba que la empresa sacaba productos que no satisfacían a los clientes, que no eran productos buenos y que además lo sabían. Eran productos, de hecho, eran físicos y tenían defectos. Sabían que tenían un defecto, pero corregirlo llevaría un alto coste. Preferían sacarlo con defectos. Esta persona, si nos hubiera estado contando, esto me lo contó a mí, pero sin embargo no se lo contaba al CEO. Si hubiéramos tenido una herramienta como esta o alguna sesión donde hablar de estos temas, lo hubiera mostrado, porque esta persona se fue de la empresa al cabo de un año. Es decir, esto es un motivo por el cual el talento se va, si ve que no estamos atendiendo adecuadamente o a los empleados o a los clientes. Otro indicador que tenemos aquí es la innovación, porque recuerda que otra de las necesidades es
crecer, el aprendizaje continuo, ¿no? Y luego fíjate que a la derecha yo tengo un circulito con 3 valores. La diversión, el planeta, la diversidad, los que sean. 3 valores principales de tu empresa. El poder hablar las personas sobre, oye, yo creo que el valor diversión no lo estamos atendiendo, o el valor planeta, pero sin embargo la diversidad lo veo demasiado atendido, vamos a centrarnos en otro. Bien, yo no pretendo, por supuesto, que utilices esta herramienta, sino que hables en las reuniones periódicas del equipo de este tipo de cosas. Normalmente estamos hablando de objetivos, de clientes, de ventas, de lanzamiento de un nuevo producto, de este tipo de cosas, que es muy importante, y nos olvidamos de esto otro porque nos suena un poco más a filosofía, ¿no? Como que nos queda muy arriba. Bueno, los valores. Los valores ya los revisaremos una vez al año. Pues no, conviene cada mes, en alguna de las reuniones mensuales, ver la gente cómo siente que se está atendiendo a esto que ves en pantalla, que es lo importante de una empresa y sobre todo lo que el talento hoy en día está dando importancia. Nos quedan 2 o 3 cositas del durante. Una de ellas, acuérdate, necesidad de reconocimiento. Es mucho más importante el reconocimiento y todo lo que hemos visto antes que el salario. Ya hay estudios, no voy a traerte aquí ninguno, pero puedes googlear, hay muchísimos estudios que se habla de que el salario no es el principal motivo para que el talento venga o se vaya. Entonces, ¿el reconocimiento cómo lo podemos realizar? Pues de muchas maneras, pero hay una que a mí me encanta, que es la gamificación. Hay una gamificación que todos conocemos. Llega un comercial y si vendes hasta aquí, te doy un plus, y si vendes más, te doy otro plus, y si vendes más, te doy otro plus. Perfecto, esta es una gamificación. Pero no tiene por qué ser solo esa. Es decir, si tú aportas X ideas a lo largo del año, pues te damos un premio, un reconocimiento por ser una persona muy proactiva aportando ideas. O si tú ayudas a tus compañeros, como en un foro, ¿no? Te damos otro premio. Y el premio puede ser una etiqueta, un reconocimiento, premio al mayor explorador, o premio al mayor guía, o premio... Es decir, que se valore frente a otra gente que a lo mejor pues, no es tan proactiva, a alguien que lo sea. Y esto es gamificación, o sea, juego. Hacerlo de manera que sea divertida jugando. Desde niños nos ha gustado jugar y esto engancha muchísimo. Y la última de las claves durante este proceso es una buena comunicación. De hecho, cada proyecto en el que entro a transformar una organización, la comunicación es lo primero que tenemos que arreglar. En todas. Bueno, en las empresas, con los matrimonios, con los hijos, con todo. No nos enseñan a comunicarnos y de verdad que desde CEOs hasta el último técnico de una empresa tenemos mucho que aprender en comunicación. Si hablamos de comunicación con tecnología, hablamos de plataformas. Antes hemos hablado de la red social interna, etcétera, etcétera. Y también hablamos de trabajo colaborativo, ¿vale? Que no es solo comunicar, sino es trabajar comunicándonos entre distintas áreas y personas en proyectos. Entonces, he puesto una serie de herramientas, esos logotipos que ves ahí en pantalla. Voy a ir muy rápido, ya estamos terminando esta parte y casi la presentación. Voy muy rápido porque quiero que veas que hay herramientas y que luego vas a tener que profundizar tú si te llama la atención alguna para poder trabajar. Lo primero, videollamada, no entro en detalle. Zoom por un lado, Teams por otro y hay otras varias, antes era Skype, recuerda. Es muy útil y no voy a hablar más de ello. 2 suites de herramientas de Word, Excel, PowerPoint, etcétera. 2 suites como son el Office 365, que es online, y la suite de Google, la Google Suite. Estas 2 están muy bien porque puedes trabajar en tiempo real. Tú ves cuando alguien está en un archivo poniendo ideas. Yo lo uso para muchas cosas, pero por ejemplo archivos de ideas. Tú cuando pones ideas sobre un reto concreto, vas viendo cómo alguien va añadiendo las ideas y las suyas te inspiran, etcétera, etcétera. El mundo colaborativo es o Google Suite o Office 365, entre otras. Dropbox también ha cambiado, fíjate que todo va hacia ahí. Es decir, Dropbox también tiene la posibilidad de hacer colaborativos los archivos. Sabes quién está en tiempo real escribiendo sobre un documento. Evernote me gusta
es para tomar notas. Yo lo utilizo mucho porque es más fácil de llegar en el móvil a Evernote y para grabar notas de audio de ideas. Muy interesante, también es colaborativa. Y debajo tengo las de organización del trabajo y del equipo, ¿vale? Las de arriba es lo que hemos hablado y las de abajo, organización del trabajo y del equipo. Tenemos Asana, Trello, Slack y hay una que quizás yo destacaría porque lo que pasa es que requiere de personalización, como una pequeña programación, que no es compleja, pero las otras no la tienen. Por eso me gusta más, porque puedes personalizarla, que es Notion. Notion sería como esa gran plataforma que tú te vas construyendo a medida donde almacenas, te comunicas, haces absolutamente todo. Bien, nos queda la despedida. ¿Qué hacer cuando alguien se te va de la empresa? Cuando alguien se te va o tú le echas, bueno, cuando se termina una relación, como todas las relaciones. Este momento es un momento clave y las personas, las empresas, no lo están aprovechando. Hay dos cosas que hacer. La primera, pedir feedback. Si yo quiero entender por qué esa persona, en el caso de que se vaya o aunque no se vaya, quiero entender qué funcionó en nuestra relación y qué no funcionó para mejorarlo, para que la siguiente vez que alguien venga le desarrolle mejor el talento, le motive más y aporte todo su talento a esta empresa, lo que tengo que hacer es pedirle feedback. Pero no un feedback cualquiera, no un feedback de, bueno, como me voy, le digo cualquier cosa, sino intentar ser lo que yo llamo un cazador de feedback, sacar esa información que necesito y a veces a lo mejor no es fácil sacársela, pero vale oro molido, como digo yo. Y la otra cosa son los testimonios. ¿Te acuerdas que dije que una de las necesidades de todo ser humano es la seguridad? Y tú estarías pensando, seguridad de dinero, tener una casa, poder comer, que nadie me atropelle un coche. No, y la seguridad de que esa empresa es un lugar adecuado para mí. Tú quieres atraer talento, ¿no? La mejor manera de saber si esa empresa es para ti es que otra persona que haya estado dentro te hable de esa empresa. Y más vale, si es tu empresa, que hablen bien de la tuya. Entonces, aquella gente que ha estado satisfecha contigo, en tu empresa, necesitas pedirle un testimonio, que se llama así. Pedirlo y luego, recuerda, exponerlo. Y ese testimonio es mucho más interesante por Zoom, grabado, por Teams o, en último caso, por escrito. Repasamos: atraer, gestionar, desarrollar y motivar al talento. Hay que hacerlo en 3 momentos: antes, durante y después. Antes, cultura. Es fundamental entender tu cultura, una exposición auténtica y generar comunidad. Durante, hay que formar, crear aprendizaje, tribu, sentido de pertenencia, hay que retar a la gente, hay que hablar de lo importante con regularidad, hay que reconocerla con gamificación y hay que tener la comunicación adecuada. Después, hay que pedir feedback para aprender, mejorar y volver a atraer talento y testimonios para dar esa seguridad a alguien que quiera entrar en tu empresa de que ese es un buen lugar. Esto es lo que he pretendido hoy, darte un poco mis gafas, como puedes ver, para que veas una manera diferente de atraer, desarrollar y motivar al talento. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que es todo el mundo, ¿no? La gestión del talento. Y además en la era digital, el antes, el durante y el después. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, yo creo que sí, y la planteamos. Ahí tenemos unas. ¿Consideras que aún no hay, que aún hoy hay empresas que prevalecen la experiencia al talento y a la creatividad? ¿Qué opinas? Es decir, estas empresas que todavía no dan más peso a la experiencia que al talento y a la creatividad. Seguramente las haya, ¿no? Puede ser. Y las habrá que al revés. Yo lo que creo es que no hay que elegir. O sea, yo creo que la experiencia tiene su valor y el talento y la creatividad el suyo. De hecho, creo que hay gente con mucha experiencia con creatividad, gente con mucha experiencia sin creatividad desarrollada, todos nacemos con creatividad, y gente que no tiene experiencia y no tiene talento, pero tiene el talento creativo y a la inversa. Yo creo que esas 3 cosas que ha mencionado esta persona, experiencia, talento y creatividad, son importantes, pero hay una para mí, que es que nacemos con ella y que desgraciadamente pocas, yo formo muchas, pero
cuesta que la empresa lo vea, que es formar en creatividad. O sea, la creatividad para mí es la base, porque la gente con experiencia desarrollando la creatividad tiene un valor tremendo y la gente joven con creatividad, que no todos la tienen desarrollada, tiene un valor tremendo. La creatividad resuelve retos de una manera eficiente, te hace ahorrar dinero, te hace ahorrar tiempo. Fíjate que la gente piensa, ¿no? Si yo tengo que estar haciendo cosas de creatividad, voy a invertir tiempo. Pero es invertir tiempo, porque por definición la creatividad luego ahorra tiempo, ¿no? Y decía una persona el otro día, antes de ayer, escuché un podcast y decía también, no me acuerdo quién era, que de todos los 5 o 6 habilidades que recomendaba, que le pedían para un trabajador del siglo XXI ya entrado, cuál era la más importante, y hablaba en el mundo de la inteligencia artificial, que hemos tenido, creo, por aquí gente hablando de esto, y la creatividad es la gran habilidad para el ser humano. Muy bien, súper interesante, ¿verdad? Otra pregunta, ¿qué formaciones crees que son las que más motivarán al talento para que valorase estar o quedarse en una empresa? Una, creo que lo acabo de responder, que es la creatividad. Pero fíjate, hay una cosa que es muy, muy interesante, y es que cuando hay una formación para un empleado, directivo, empleado de cualquier área, etcétera, que esa formación sea algo también para él, que no solo sea para... Porque tenemos esa idea de que lo personal y lo profesional están separados. Yo entro por aquí y ya soy otra persona, pero si tú enseñas a mejorar la comunicación a alguien y esa persona se da cuenta que en su día a día mejora su comunicación con su familia, sus amigos, su hijo, etcétera, esa persona va a valorar esa formación. Así que yo hablaría también de formaciones en lo que yo llamo autoliderazgo, es decir, cómo... Ahora se llama, pues, cómo evitar el burnout, mejorar el estrés. Al final es cómo liderarse a uno mismo, hacer que las cosas externas en un entorno tan cambiante como el que hay, con tanta incertidumbre, pues eso, cómo aprender a navegar estos tiempos, cómo estar bien en este mar revuelto. Todo ese tipo de formación que tiene que ver hacia uno, yo lo veo muy interesante y creo que cada vez vamos más ahí. Pero no hablo de formación de maquillar, de motivar un día y que a los 2 días la motivación baje. Hablo de una formación que quede en la persona, que se vaya esa persona con esa formación para siempre, y la creatividad, porque la creatividad tiene que ver con cuestionarse cosas, con espíritu crítico. Entonces una persona que tiene retos con creatividad es capaz luego de buscar la formación que le falte para otras cosas, etcétera, etcétera. Fenomenal. No sé si tenemos tiempo, ahí tenemos otra pregunta y nos dicen, hablas de cultura de la empresa. ¿Cómo haces cuando tu cultura, ¿no?, la que tienes, no coincide con la que tiene tu equipo? Bueno, esto es una pregunta muy común. Lo primero, hay que tener claro 2 cosas. ¿Qué cultura tienes? Hay que medir cultura. Sé que en muchas empresas, y sé que por aquí también, pues se mide cultura, ¿no? Tienes que tener claro qué cultura tienes y cuál te gustaría tener. O sea, a lo mejor tienes una cultura que no es la que deseas, y luego hacer una transición de una cultura a otra. Y por el camino habrá gente, otra cosa importante para la pregunta es, no coincide con la de tu equipo. Vale, entonces en ese proceso el equipo tiene que participar. Una de las maneras en la cual la gente está más desmotivada y menos alineada con la cultura es porque esos procesos de cultura no ha participado la empresa. En una empresa de cientos de miles de empleados hay herramientas para que todos y cada uno de ellos participen en la definición de la cultura. Entonces no hay excusa. Eso es lo importante, primero que participen. Y en ese proceso de cambio habrá gente que se alinee con la nueva cultura, habrá gente que le tarde más en alinearse y luego habrá una poquita, porque a lo mejor no es el lugar adecuado, no está alineado con esa cultura. Con la cultura. Muy bien, estamos en tiempo, hemos llegado a la hora prevista y la verdad es que ha sido un gustazo poder estar contigo, Héctor, muy agradecido. Damos por concluida esta sesión, nos emplazamos al año que viene, para el año 2024, siguientes sesiones de Masterclass, y lo único que para nosotros es muy importante, por favor, si nos podéis dejar vuestra opinión a través del QR que estamos mostrando ahora en pantalla, nos permitirá
mejorar, que sin duda es otra de las... El feedback. El feedback, que es otra de las habilidades, ¿no?, muy importantes dentro de las empresas. Muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado, que tengáis buenas tardes. Buenas tardes.